Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el Dr. Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, un espacio destinado a la reflexión y discusión del trabajo intelectual que realizan los pensadores salvadoreños y latinoamericanos. Me acompaña la directora de Radio Clásica, Elizabeth Trabanino, y bueno, hoy cerraremos nuestra primera temporada y para ello hemos invitado al sociólogo Danilo Miranda. En esta oportunidad, nuestra conversación tratará sobre el papel del intelectual en la sociedad contemporánea. Danilo Miranda Baires es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y la Universidad Don Bosco de El Salvador. Posee una maestría en Ciencias Políticas por la UCA y un diplomado superior en Geopolítica por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. También es autor de numerosos artículos, pero entre sus principales publicaciones se encuentran Literatura y Presidio, a propósito de Memoria de la Casa Muerta de Fyodor Dostoyevsky, un artículo publicado en la revista Realidad de la UCA. Actualmente, Danilo Miranda es profesor titular en la UCA y también ha trabajado como consultor externo del Instituto Holandés de la Democracia Multipartidaria y de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Además, es conductor y coordinador del programa Abriendo Puertas de Radio YSUCA. Bienvenido, Danilo, y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias, Emilio, Elizabeth. Un verdadero placer y un honor estar con ustedes para conversar. Bueno. Me siento realmente agradecido por la invitación a este interesante espacio de reflexión. Bueno, ya hay varios profesores de la UCA que hemos traído ya, ¿verdad? Sí, son muy interesantes los programas. Bienvenido, Danilo. Para comenzar, quisiera hacerte una pregunta muy genérica. ¿Qué es un intelectual? Bueno, tal vez viene de la cultura francesa, pero ¿qué es? ¿Y tú te consideras intelectual? Es una buena pregunta, porque en general todas las personas desarrollan tareas físicas e intelectuales, pero el intelectual en las ciencias sociales está más considerado un rol social, una función social de aquellas personas que a partir de la reflexión y el pensamiento participan del debate público y la configuración de las discusiones ideológicas o de la disputa política o hegemónica. Hay una gran cantidad de autores de diversas escuelas de pensamiento. En Francia se ha trabajado mucho, de hecho hay una especie de subdisciplina que se conoce como la sociología de los intelectuales o historia de los intelectuales o historia intelectual, que abona en este sentido a entender qué significa un intelectual para la sociedad. Pero básicamente, en mi manera de entenderlo, el intelectual o la intelectual es una persona que está ligada íntimamente al debate de su tiempo, entendiendo un debate en sentido amplio, político, económico, social, cultural. ¿Cuál es el origen del intelectual? Porque es curioso lo que tú decías, en la cultura francesa es muy fuerte, ¿no? La cultura anglosajona, de hecho, la palabra intelectual no gusta mucho. ¿Cuál es el origen del intelectual? ¿Cuándo surge ese término? ¿Sabes? Sí, se puede rastrear en la historia hasta tiempos antiquísimos con el sacerdote, en algunas culturas. En Asia, por ejemplo, en China se desarrolló mucho la figura del mandarín, que eran las personas letradas que participaban como funcionarios del aparato burocrático en las diferentes dinastías chinas y que llegaban a esos cargos a través de rigurosos exámenes que probaban su conocimiento en los textos clásicos y ejercían un poder social impresionante. Luego en Europa está la tradición ciertamente francesa, el intelectual, hay numerosos textos sobre el papel de Sartre, por ejemplo,
el papel del intelectual, la literatura, la dinámica política, pero también tenemos Edward Said, también hace unas reflexiones sobre los intelectuales, o en el caso anglosajón tenemos a Noam Chomsky también, que reflexionaba sobre el papel de los intelectuales en la época de los 60, por ejemplo, cómo se pronunciaban estas personas y grupos con respecto a los acontecimientos políticos de esa época, la guerra de Vietnam, o la Guerra Fría en general, la lucha por el pacifismo. Entonces, depende de la región geográfica, tenemos distintas tradiciones para estudiar a los intelectuales, porque hay una numerosa y vasta bibliografía que aborda la figura del intelectual, tanto individual como colectivo. Es decir, el intelectual no sería nada más una figura, un individuo que tiene alguna formación o sea, tener un título académico no te hace intelectual. Exactamente. No necesariamente alguien que tiene un título es intelectual. Es intelectual. Puede haber, en el caso, por ejemplo, del Salvador, hay estudios sobre los intelectuales campesinos, poetas y profetas de la resistencia, se llama un libro del historiador Joaquín Chávez, donde reflexiona sobre estas personas que también son organizadores a partir de del intercambio de subjetividades, ya sea a través de las letras, pero también a través de un mensaje espiritual sobre los horizontes políticos de su tiempo, en esta época de los años 60. Quizás para precisar, entonces un intelectual es alguien que tiene una formación, no necesariamente, pero tiene una formación y participa de un debate público, participa de la sociedad dando sus opiniones, ¿no? Sí, o haciendo la lucha armada. Por ejemplo, tenemos también el caso de África en los años 60 y 70 de revolucionarios que eran directamente miembros de los esfuerzos descolonizadores, como Amílcar Cabral, por ejemplo, en la África portuguesa, o Leopold Senghor, que fue el primer presidente de Senegal y que fue también, estudió en Francia. O sea, hay diferentes perfiles, unos pueden ser más académicos, otros pueden ser técnicos, otros pueden ser funcionarios públicos y otros pueden ser también personas que participan en la lucha armada, pero la característica es que aportan una reflexión, participan en el debate de las ideas, proponen programas de transformación o de mantenimiento del statu quo, y esto hace parte de esta relación intersubjetiva en las distintas sociedades. Bueno, quizás, en mi opinión, con el famoso texto, por lo menos en Europa, ¿no?, de Émile Zola, el famoso texto Yo acuso, donde se populariza mucho la figura del intelectual. Con ese escrito salía por primera vez a la opinión pública un narrador que denunciaba las injusticias de la affaire Dreyfus, ¿no? El caso Dreyfus, que fue el caso de un militar francés de origen judío que se le acusó de pasar información al ejército prusiano. Entonces, nunca se ha probado exactamente eso, pero Zola salió para defender y denunciar el antisemitismo que estaba muy, muy fuerte en Francia, ¿no? Curiosamente, Zola murió en condiciones un poco extrañas, ¿no? Hay gente que habla de un asesinato, pero bueno. Desde ese momento, el intelectual se le asocia a una posición moral en la política. A mí me gustaría, Danilo, que nos dijeras qué relación tiene la figura del intelectual con la moral, porque cuando Zola interviene, él está sentando una posición moral, ¿no? Y a partir de ahí la figura del intelectual se le relaciona con la moralidad y por supuesto con la política. ¿Qué relación tiene el intelectual con la moral y con la política? Sí, creo que el affaire Dreyfus es justamente ese acontecimiento que marca un debate agudo en Francia entre quienes estaban a favor o en contra, lo cual encierra también la posición antisemita francesa muy fuerte de esa época. Y Zola se posiciona, como otros escritores, del lado de la justicia con respecto a la falsa acusación que se probó además que era una falsa acusación, pero que llevó a este militar francés a pagar una condena
en la Guyana Francesa, en la Isla del Diablo, si no recuerdo mal el nombre. Y entonces, claro, como lo mencionas, hay una posición moral, en el sentido de una moral pública. Uh-huh. Es decir, una posición filosófica con respecto a la justicia, la igualdad, puede ser, pero también que se lleva al plano político, es decir, se busca influir en el curso de las decisiones. Y luego tenemos también una tradición italiana muy fuerte con Antonio Gramsci, que justamente habla del intelectual orgánico, que porta en algún sentido una representación de un partido, de una fuerza social para lograr la dirección política y moral de la sociedad. Antes ya vamos a llegar a Gramsci, pero sí queríamos que centráramos en eso, ¿no? Para definir un poco moral, porque una vez tuvimos aquí un profesor de filosofía y moral es la conducta pública, el deber ser, ¿no? Como debe ser una conducta pública en una sociedad, ¿no? Entonces, como tú dices, el intelectual participa de esa posición moral en la política. En ese sentido, y acercándonos a la siguiente pregunta, me llama la atención ese acercamiento de Keith Chesterton cuando está hablando del intelectualismo moral y política, porque él, pienso yo, que trató de ajustar su acercamiento al cristianismo con los temas sociológicos, y era curioso cuando él trataba de definir el intelectual, porque decía, yo no creo en ellos, creo en el hombre corriente. Y decía cosas como, locura es cuando se ha perdido todo menos la razón. Entonces trataba también de meter el tema de la razón dentro de toda esta conceptualización. Sí, hay un debate interminable sobre la supremacía de la razón, y como decía Goya, los sueños de la razón producen monstruos o algo así, que la razón instrumental puede llevar hasta genocidio, a la guerra, a la locura, cuando no se mezcla con las sensibilidades también, o con la moral. Bueno, Eduardo Galeano hacía unas fuertes críticas a la razón por sí misma, sin considerar las relaciones humanas en otros planos también, de solidaridad o de justicia. Entonces, el exceso de razón puede llevar a que los intelectuales también ejerzan un papel nocivo en las sociedades, legitimando injusticias o incluso legitimando crímenes, y muchos regímenes autoritarios han contado en sus filas con intelectuales que han llevado a cabo una cobertura moral legitimadora de procesos que a todas luces pueden parecer completamente injustos. Vale, pero ahí precisemos un poco. Hay un libro, no sé si lo conoces, de un historiador israelí, Shlomo Sand, Historia de los intelectuales, creo que se llama, ¿no? El fin del intelectual francés, ¿no? Claro, y sí. de Sartre a Houellebecq, de Solá a Houellebecq, me parece, ¿no? Sí, y entonces él va analizando y él dice, cada vez vivimos en un sistema político donde la moral no cuenta, ¿no? Hablamos en el episodio pasado sobre el realismo político, ¿no? Donde entiendes la política sin esos prejuicios morales. Y entonces decía que cada vez la figura del intelectual va desapareciendo, porque ya la posición moral es muy difícil en un sistema político actual. Tú eres politólogo, sostener posiciones morales. ¿Tú compartes esa tesis que la razón de que se están desapareciendo intelectuales, es decir, pueden haber, ¿no? Pero su influencia cada vez es muy limitada, ¿no? Es casi nula, ¿no? ¿Te parece a ti esa tesis? Sí, me parece que es una generalización que tiene algún sentido si analizamos el cinismo con el cual se impulsan en nuestra época procesos económicos y sociales de destrucción de la naturaleza, de promoción de las guerras, de sobreexplotación de las personas, y va perdiendo fuerza la figura del intelectual como un referente moral, y también la dinámica cultural en la actualidad
en la cual los intelectuales ya no aparecen en el debate público. Ahora tenemos youtubers, tenemos programas de variedades que frivolizan la situación de la discusión pública y que no llevan a cabo esta función social de la cual estábamos hablando, que se entiende de la manera clásica cuando los intelectuales participan en la política. Más bien el intelectual o la intelectual, las personas o los grupos intelectuales pueden ser incómodos y no aparecen necesariamente, pueden ser marginalizados y no se toma en cuenta. Pero de una definición amplia del intelectual, también los tecnócratas pueden ser considerados como intelectuales. Y no necesariamente en dirección a una situación de mayor bienestar de una sociedad. Ampliando esta pregunta de Emilio, ¿por qué están desapareciendo? Y es un tema que hemos discutido con él varias veces, es el hecho que tampoco se fomenta ya el pensamiento crítico. Sí, exactamente, Elizabeth. De hecho, hay una posición que se ha denominado como antiintelectualismo, que es muy propia de nuestra época. Es decir, no solo es que no cuenta ya la voz intelectual, sino que se desprecia abiertamente. Se considera inútil, innecesaria, contraproducente en las esferas de poder. Entonces, por ejemplo, todo el declive de la educación pública en general en el mundo, los ataques contra las personas que piensan diferente con respecto al modo de producción capitalista o a los regímenes autoritarios de control social o de vigilancia extrema, son incluso vistos como una amenaza para el mantenimiento del statu quo. Entonces, lo estamos viendo en el sistema educativo, cómo se está menguando también el pensamiento crítico. Bueno, hablaste al principio, no podemos dejar, para precisar siempre la figura del intelectual, bueno, hay dos quizás referentes, ¿no? Uno es Sartre, el famoso intelectual total, pero con el tiempo ese intelectual total ha perdido fuerza precisamente por la división de las disciplinas, ¿no? Es decir, pero sí, en mi opinión, un pensador que sí sigue moda o sigue referente es Gramsci, lo que tú decías, ¿no? Introdujo un concepto importante, la hegemonía cultural. Me parece que eso lo tratas en tu tesis. Y en la lucha por la hegemonía, los intelectuales, según Gramsci, tienen un papel fundamental. Me quisiera que nos explicaras qué es la hegemonía, según lo entiende Gramsci, y de qué manera participan los intelectuales en este concepto. Sí, me gustaría hacer una distinción entre el concepto de poder, su concepto político que tiene que ver con la probabilidad de que se imponga la propia voluntad sobre otros, y el concepto de hegemonía, que conlleva también cierto convencimiento en la relación social. No es el simple poder como ejercicio de la violencia, sino que tiene diversas dimensiones, una dimensión económica, le entendía Gramsci, política, pero también cultural e ideológica. Entonces, la situación tanto de las clases dominantes o los grupos dominantes como de los grupos subalternos es no solo imponerse en una lucha o batalla militar o en la disputa política, sino también hacer que las ideas logren permear a la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, Gramsci lo veía desde el punto de vista de las clases dominantes en ese momento, que buscaban no solo dominar económicamente, sino también lograr la dirección política, moral e intelectual de la sociedad, de tal manera que las ideas de la clase dominante se convirtieran en las ideas del conjunto de la sociedad. Y por lo tanto también quienes ejercían la resistencia, o los subalternos, como se conoce también posteriormente, deben dar la batalla cultural.
entendiendo cultura en un sentido amplio. Solo voy a hacer un paréntesis, perdona que te interrumpa, un poco para aterrizar, ¿verdad? Eso que decías es muy interesante, ¿no? El poder no se entiende solo como el imponer, ¿no? Sino, exacto. De hecho, estábamos comentando fuera de cámaras el libro de Chulhan sobre el poder, ¿no? Y él afirma, ¿no? También tiene otro libro sobre Hegel y el poder. El poder es la capacidad que te convenzan a ti de hacer algo, no necesariamente la fuerza, sino que tú mismo digas si yo quiero. Poniendo un ejemplo en la sociedad, a mí siempre me ha llamado la atención que en El Salvador el sueño de todo el mundo es andar en una camioneta de estas grandísimas. Y tú dices, tienes una ciudad que no te da para andar camionetas. O sea, deberíamos, aparte de transporte público, tener que ser los coches pequeños. Pero todas esas cosas que parecen absurdas es con lo que tú dices, ¿no? Esa influencia cultural que viene de una élite que impone un modo de vida. Otro, por ejemplo, yo me fijaba en los jóvenes, su sueño es ser empresario. La figura del empresario es aquí, wow, eso es lo mejor, ¿no? Entonces, entiendo que esas ideas que se van mezclando en la sociedad tienen que ver con este concepto de hegemonía de Gramsci. Exactamente, porque el poder tiene sus rituales, el poder tiene su simbología, el poder tiene sus narrativas, y entonces no basta solo con que se ejerza socialmente, sino también se demuestra. Y es una manera de darle a entender a quienes están en la disputa por ese poder que no se cejará fácilmente en esa lucha. Entonces, por supuesto, el capital necesita los símbolos de poder, los rascacielos, los desarrollos tecnológicos, pero también en el poder político los rituales que tienen hasta un cierto cariz religioso, ¿verdad? Como la validación del líder supremo y la adoración por parte de sus seguidores. Parece que hay una beta religiosa también en esos rituales, o las fiestas nacionales que llevan a cabo un despliegue militar. ¿Y el intelectual aquí cuál es su papel en esa construcción? O sea, estamos entonces diciendo que hay que influir, ¿no? ¿Cómo participan los intelectuales en esa influencia, ¿no? ¿De qué manera? Los intelectuales pueden cuestionarlo a través del pensamiento crítico, develar el engaño que existe detrás de esa fachada del poder, o como lo vemos también, muchos intelectuales terminan subordinándose al poder y participando de la manipulación. O sea, es decir, usando sus capacidades más bien para contribuir a encubrir el poder, en darle esa máscara que permita también engañar a las sociedades subordinadas. Entiendo. Bueno, en ese sentido, y ampliando la visita y la participación, sobre todo los catedráticos de la UCA, tuvimos a Ángel Centeno, el profesor de filosofía, y él asocia la figura del filósofo, su actividad reflexiva, como una actividad comprometida. O sea, el pensar se vuelve una actividad de denuncia político-social permanente. Pero por la otra parte, en el episodio 8, y lo leo para no confundirme cuál episodio fue, estuvimos con el crítico literario Luis Alvarenga, y él sostenía que alguna izquierda salvadoreña era antiintelectual. No obstante, tradicionalmente la izquierda manifiesta su preferencia por el intelectual, pero realmente aplica, ¿es cierto? ¿O será una contradicción? Sí, para precisar también, es que el libro, el planteamiento de Luis Alvarenga era muy interesante, ¿no? Él hace ese hallazgo de que parte de la izquierda salvadoreña es antiintelectual. Antiintelectual, ya no, ahí sí yo voy a limitar el concepto, no es el concepto amplio que tú llamas, sino un hombre que, primero, va con una posición moral y defiende esa posición moral a través de sus ideas. Claro, ahí había primero habían dos cosas interesantes. Uno decía Ángel Centeno, él asociaba la actividad de reflexión a una actividad de denuncia permanente de política social en función de sus posiciones morales, ¿no? Pero por otro lado, hay otro, el crítico Alvarenga dice, no, mira, pero la sociedad salvadoreña, la izquierda salvadoreña, gran parte, no gusta de los intelectuales. ¿No te parece que ahí hay una contradicción? Porque, lo que te decía, ya vamos a llegar también a Yacuría, al intelectual, más que el poder, le está muy asociado a la moral. O sea, la moral, en ese concepto limitado de intelectual. ¿Te parece, cómo ves esa contradicción, particularmente en El Salvador? Muy interesante el aporte de mis colegas y amigos de la universidad, entonces quisiera referirme a ambos. En primer lugar, me parece que es interesante la posición de Ángel
con respecto a la filosofía, porque desde la antigüedad busca reflexionar sobre la vida buena, sobre cómo alcanzar el mejor gobierno posible. Tomamos por ejemplo Sócrates o toda esta tradición griega de la filosofía, los filósofos debían tener una posición predominante en la toma de decisiones. Un tipo de filosofía también. Un tipo de filosofía, claro. Pero en general la filosofía, saliéndonos del helenocentrismo, yendo a la filosofía en un sentido más amplio, tiende a pensar las cosas y no simplemente aceptarlas sin rechistar. Tiende a cuestionar, tiende a hacer una crítica, a proponer soluciones, tiende a pensar en la realidad. En el caso, y aquí lo quisiera enlazar con la propuesta de Luis, que es un estudioso, por ejemplo, de los intelectuales de la izquierda latinoamericana desde la Revolución Cubana. Inicialmente hubo un gran desarrollo intelectual. Tenemos importantes instituciones como la Casa de las Américas, por ejemplo, en La Habana, o tenemos también el Instituto de el ICAIC, no recuerdo exactamente el nombre de la industria y el arte cinematográfico, también se promueve la literatura, y en general la izquierda tenía una tradición desde Marx de ejercer el pensamiento, es decir, de entender con rigurosidad el sistema económico y político, el capitalismo, el sistema político en general. Y entonces la izquierda latinoamericana tiene muchos intelectuales, escritores, personas sociólogos, politólogos, antropólogos, personas que participan del debate público, pero también está un área más vinculada a Moscú, al Partido Comunista, muy disciplinado, muy férreo, donde cualquier intelectual que se salga del redil es incluso perseguido. Y tenemos en el estalinismo, por ejemplo, vimos cómo se persiguió a científicos, se persiguió a escritores, y entonces esa modalidad también fue interiorizada en los procesos sociales de la izquierda latinoamericana y de El Salvador, es decir, la obediencia al comandante, una lógica militar jerárquica donde no se aceptaba el disenso ni el debate, y lamentablemente la organización guerrillera se convierte en partido y también sigue esa misma lógica de disciplina firme, sin posibilidad de un debate público extenso, que hubiera sido más beneficioso para consolidar el proyecto que una posición cerrada, pues que no es exclusiva de la izquierda, porque en El Salvador tanto derechas como izquierda han despreciado a las figuras intelectuales, ¿no? o aquellas personas que piensan críticamente. Bueno, un ejemplo claro es Ellacuría, que has mencionado, una persona que pensaba la realidad y proponía soluciones, por ejemplo, para el conflicto armado, una salida política y negociada. Pero antes, perdona que te interrumpa antes que pasemos a Ellacuría, pero para precisar eso, tú ves esa contradicción de esta parte de la izquierda salvadoreña, porque yo en los últimos años, yo no veo, bueno, Dagoberto Gutiérrez, pero es que yo a Dagoberto no he leído nada de él, ¿no? Pero es escaso los intelectuales participando en la vida política. Y entonces, ¿te parece a ti que puede ser esta contradicción? Por una parte, la derecha normalmente no es, en Latinoamérica, en Francia a lo mejor, pero en Latinoamérica no es proclive mucho al intelectualismo, ¿no? Es más la izquierda que ha tenido esa tradición, como tú dices, fuerte, pero en El Salvador eso ha ido quitándose poco a poco. ¿Puede ser por esta contradicción que señala Luis de que la izquierda salvadoreña es antiintelectual? O sea, y cuando digo antiintelectual, es que, y ahí voy otra vez al concepto, yo, por ejemplo, no comparto que un técnico sea un intelectual, porque un técnico lo que te da son medidas, y de hecho, por ejemplo, el discurso político de la derecha, eso es muy fuerte, ¿no? Mira, yo voy a resolver la pobreza con esto, con esto, con esto. El intelectual le da vueltas, y por eso está muy asociado al filósofo y acá, y yo lo que quiero son medidas, ¿no? Entonces, por eso, lo que decíamos también de política, se va sacando un poco la figura de ese. ¿Te parece a ti que esa contradicción
que existe en El Salvador, en la izquierda salvadoreña, es una manera de que el intelectual esté desapareciendo en este país? Me parece, tengo una hipótesis al respecto, y es que El Salvador no solo es un país autoritario en su régimen político, también es una sociedad autoritaria. Y por lo tanto, que alguien cuestione las decisiones que se toman desde el poder es siempre una persona incómoda. Y me refiero a las decisiones que toma un partido, una empresa, la presidencia de la República o quien sea. Entonces, en ese sentido, el intelectual que cuestiona, que propone revisar, que propone darle vuelta a las cosas, que de repente señala algo que no es adecuado o correcto o viable, es un estorbo. En este país prácticamente es alguien indeseable en el poder, porque se ejerce el poder de una manera muy bruta, por decirlo así. Sí, pero también hay que precisar que él no cuestiona por cuestionar, sino porque siempre está defendiendo una posición moral. Por ejemplo, yo te voy a hacer claro, tú puedes tener, yo no soy tan afín a tesis de ecologistas, ¿no? Yo creo en la tecnología, y la tecnología puede hacernos vivir mejor. Pero puede haber un intelectual, imagínate, que se posicione en favor de la ecología y que va a impedir que se tale un bosque, ¿no? Él va defendiéndose por esa posición moral, ¿no? Eso es lo que... O sea, alguien que cuestiona no solo es cuestionar por cuestionar, porque podemos cuestionar si es viable o no. El problema del intelectual es esa figura moral en un sistema político que no admite premisas morales. Por ejemplo, acaba de ser nombrado en la Academia Brasileña de las Letras el primer indígena para formar parte de esta entidad. Y es alguien que defiende el Amazonas, que está sometida a una explotación y depredación terrible. Claro, desde el punto de vista del capital, del desarrollo, del concepto dominante de desarrollo, que también ha sido construido intelectualmente, es decir, por intelectuales afines al pensamiento dominante. Entonces, la naturaleza debe subordinarse al progreso. A la tecnología, ¿verdad? Exactamente. Pero desde el punto de vista de los pueblos indígenas que han sufrido el atropello, que es una posición moral, evidentemente van a proponer una resistencia. Es moral en un sentido de algo que es... Una conducta del deber ser, ¿no? Como debía ser esa conducta. ¿verdad? Claro, pero que también tiene una implicación concreta, que es la destrucción del medio ambiente, es para la humanidad ponerse la soga al cuello. Es la sostenibilidad del planeta. Exacto. Cuando analizamos toda una Agenda 2030, esa es la prioridad, porque ya estamos como en el punto cero. Justamente, no se trata solo de una cuestión moral subjetiva, exacto, sino también científica, es decir, con evidencia, con pruebas concretas de que determinado curso de acción va a traer consecuencias. Y entonces suelen ser posiciones intelectuales o de resistencia las que colocan eso en el debate. Y eso obviamente es un problema para la visión del progreso, del desarrollo, entendida como crecimiento económico, sin considerar la sostenibilidad y a las generaciones futuras. Bueno, vamos a tenernos siempre más lo intelectual, porque ya veo que el tema ecológico aquí es sensible, ¿no? Ese es otro debate, ¿no? Porque sería interesante, ¿no? Porque ahí tendrías que hablar también de los sistemas de producción, que es a lo que vamos. O sea, ¿cuáles son los sistemas de producción que van a ir determinando en las sociedades? ¿Cuáles son los sistemas de producción desde la revolución industrial hasta ahora, por ejemplo, o anteriormente? Es que justo es el gran debate intelectual de nuestro tiempo, ese precisamente. Es una arena de discusión y podría decirse que es el gran problema político del futuro también. Bueno, vamos a dar eso entre paréntesis para otro programa, ¿no? Volvamos a la figura del intelectual. Ellacuría, hablamos un poco de Ellacuría, en un artículo que escribió en 1981, El Testamento de Sartre, decía, cito, y es que la izquierda tiene que ver con la moral y con la nueva sociedad y no primariamente con el poder y menos aún con los partidos.
Para mí esta definición es problemática, pues, y en mi concepción tradicional del intelectual, y ahí yo sigo las posiciones de Gramsci, un intelectual tiene que tener un partido político para ser efectivo, en principio, ¿no? Pareciera que Ellacuría da al intelectual más una apariencia religiosa, entendido la función religiosa como se sostiene en América Latina, ¿no? Que esa defensa a los principios de justicia, etcétera, etcétera, ¿no? O para hablar en términos politólogos, ¿no? Ellacuría consigue al intelectual, le da como una autonomía, ¿no? Él tiene esa capacidad para estar cuestionando, tiene esa autonomía, ¿no? Y no necesita de un partido político para estar ejerciendo ese poder. Lo que pasa que, y ahí entramos en conceptos más políticos, también el concepto de autonomía más desde un enfoque normativista. En el realismo político la autonomía es un convenio y se puede deshacer en cualquier momento. Y de hecho, ya vamos a ver las otras preguntas que tienen que ver con eso, pero lo que quiero, ¿te parece a ti que la figura de Ellacuría, cuando él plantea esto, que asocia el intelectual y la moral y que no tiene que tener partido político, no está dándole una función casi religiosa al intelectual latinoamericano? Es un debate muy interesante que también lo abordé en mi tesis, porque partía de una posición más gramsciana, en el sentido que el intelectual está ligado a un partido, pero un partido porque tenés que ser efectivo en lo que querés hacer. Y la única forma de hacer efectivo lo que tú quieres el instrumento es el partido político. Sí, yo lo llevaría más allá del partido político en el sentido más conocido. También podría tratarse de un intelectual ligado a un movimiento social o a una fuerza social en general, no necesariamente a una organización restringida como el partido político, como lo veía Gramsci, que en el caso era el Partido Socialista Italiano en esa época. Yo lo llevaría más allá. Ahora, yo creo que no se trata de que, por un lado, está sometido al partido o es totalmente independiente, como una figura allá en una torre de cristal. Yo creo que hay diferentes, o sea, estoy usando los dos extremos nada más para mostrar que en medio de esos extremos existen diferentes niveles, o sea, grados de autonomía. Por supuesto que el intelectual debería tener un cierto grado de autonomía, aun cuando sea parte de una organización determinada. Autonomía para pensar, autonomía para proponer, es decir, no ser un robot, pues a eso me refiero. Pero por el otro lado, un intelectual que está totalmente desligado de la sociedad o de un grupo, entonces no sería un intelectual en el sentido gramsciano. Es que quiero aterrizar con la pregunta. Vaya, por ejemplo, yo no comparto esa posición de Ellacuría. O sea, yo no comparto lo que veo, que y sobre todo en El Salvador, esa figura de autonomía da ese cariz religioso, porque acordémonos, volvemos a lo mismo, el intelectual está ligado a una posición moral. Y a eso le admitís ese matiz religioso. Esa es la visión que plantea un poco Ellacuría, ¿no? Yo no es esa visión. Yo comparto. Tienes a Lucas, por ejemplo, el famoso teórico literario. Él era un intelectual asociado al Partido Comunista. Entonces es muy chistoso porque él, brillantísimo, un genio, constantemente estaba replanteando sus posiciones, ¿no? Porque si te pertenecía al Partido Comunista hay que defender esto y vamos a defender lo otro. Y él tenía todo un ejercicio mental para estar fascinante, ¿no? Para mí esa es la función. Pero en El Salvador esa función religiosa, ¿te parece a ti que da Ellacuría o es un error leerlo de esa manera? Sí, yo creo que hay diferentes Ellacurías también que se posicionan de distinta manera frente a las coyunturas específicas que hay, por ejemplo, inicios de los 70 en el tema de la reforma agraria o ya en el conflicto armado con respecto a cómo superar el enfrentamiento bélico. Pero hay que tomar en cuenta que en El Salvador la lucha social y política no se puede comprender al margen de posiciones espirituales, podríamos decir religiosas, porque buena parte de la lucha armada estaba mediada por el papel, sobre todo por corrientes intelectuales de esa época, como la teología de la liberación o la doctrina social de la Iglesia, como los movimientos de masas que estaban ligados a cooperativas cristianas, como FECAS, UTC. Es decir, hay un componente espiritual y también en los sectores reaccionarios había un sentido religioso. Pero bueno, uno puede decir, entonces ahí se queda lo religioso, pero también en las organizaciones político-militares había
todo este ritual del poder que tiene en algún tiene algún olor religioso, se podría decir, o de las formas religiosas. Que decir cómo separás, en el caso de América Latina o de El Salvador, esa tradición judeocristiana o de la civilización judeocristiana de las cuestiones políticas, a diferencia de Europa, por ejemplo, donde era más marcada esa diferencia. Y aún así podríamos entrar en debate qué tan laico era el ejercicio del poder, digamos, porque también desde las posiciones seculares a veces se asumen simbologías que parecen un guiño de ojo también del pasado religioso de estas sociedades. Entonces es un debate abierto, yo no tengo una respuesta, pero sí me parece interesante discutirlo. Danilo, bueno, sé por Emilio que también eres aficionado a la literatura y ya te he visto en acción también. Entonces, el término intelectual viene de la mano de Émile Zola, pero ¿qué piensas de la relación entre la literatura y política y cómo se puede incidir a través de la literatura en política? Y ahorita se me viene a la mente que justamente ayer estuve viendo a Salman Rushdie, que está anunciando su nuevo libro, The Knifing, después de que lo atacaron cuando estaba él hablando de toda su situación de exilio por su libro de versos satánicos. Sí, justamente este es un ejemplo de cómo un prominente escritor, muy buen escritor, es vilipendiado, perseguido y ahora atacado lamentablemente por regímenes políticos teocráticos. Por el caso de Irán, fue el régimen que primero se lanzó a la persecución, hay un nombre, no lo recuerdo, la fatwa contra Rushdie, y ahora que lo atacaron y le provocaron un daño permanente. Es un ejemplo de cómo también los escritores han sido perseguidos por su producción literaria, pero también por su propuesta y su reflexión política. Aquí en Centroamérica tenemos el caso de Otto René Castillo y de Roque Dalton, por ejemplo, que fueron poetas revolucionarios asesinados, uno por fuerzas militares, paramilitares, y el otro por sus propios compañeros de armas, por pensar más de la cuenta posiblemente, por ser incómodos. Ahora, hay un debate muy interesante en la literatura con relación a la política y al intelectual. Bueno, ya Emilio mencionaba a Zola. En el caso de América Latina, yo escuchaba hace poco, y es curioso, y también lo quisiera poner en la conversación, que Vargas Llosa decía, por ejemplo, bueno, y Emilio es especialista en el boom latinoamericano, que García Márquez no era un intelectual, sino que él era un creador, era un artista, o sea, talentoso y brillante, desde luego, pero no era un creador que reflexionara sobre su propia creación, que para Vargas Llosa esto le daría la condición de intelectual. Y hay otros escritores que reflexionan sobre su ejercicio y práctica literaria en relación también con las sociedades a donde publican. Pero a ti te parece, bueno, volvamos a Vargas Llosa, yo también, yo no creo que García Márquez sea un intelectual, es un artista, un gran artista, buenísimo, y lo dice Vargas Llosa. Vargas Llosa sí. Vargas Llosa es un hombre que toda su literatura hay una intención, buena parte, literatura política, por ejemplo, este libro de Tú estabas en Brasil, el que él narra la rebelión de los Canudos, sí, la guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo es un texto político, claro, donde él te está diciendo cuál es el problema, por qué los países latinoamericanos estamos donde estamos. Entonces la literatura, en ese caso, está subordinada a una ideología política. ¿A ti te parece bien ese valor literario? ¿Crees que es correcto, ya que tú eres bastante experto en literatura también? Bueno, ese fue un gran debate en América Latina, justo porque todos estos escritores estuvieron en La Habana después de la Revolución, y entonces se dio ese debate. Hay un texto que se llama El intelectual y la sociedad, que fue publicado por Siglo XXI, donde participa Roque Dalton, Desnoes, creo que estuvo también Cardenal, de Prest, o sea, mucha de la intelectualidad literaria en La Habana, justo diciendo cuál es nuestro papel como intelectual. Es acompañar a la revolución, y si la acompañamos, ¿cómo la acompañamos? O
nuestra actividad creadora, artística, es independiente. Pero además se da el caso del escritor que fue perseguido por el régimen cubano en ese momento y que dividió a los escritores latinoamericanos, incluso no solo cubanos, como por ejemplo Cabrera Infante, que se volvió luego, que se distanció del régimen, pero Vargas Llosa también ahí se distancia. Otros se quedaron hasta el final, como García Márquez. Entonces, claro, fue un debate que quedó abierto, y justamente a partir de estas discusiones en La Habana, entre esta comunidad de escritores latinoamericanos, que eran muy cercanos todos ellos, Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Cardenal, Roque Dalton, o los cubanos como, Carpentier, todos jugaron un papel distinto. Vargas Llosa, por ejemplo, se hizo más liberal, podría decirse. Sus novelas son justamente muy críticas: Conversación en la Catedral, La Ciudad de los Perros, La Fiesta del Chivo. Todas tienen un talante muy político, pero no creo que sea una forma de analizar la política obediente de literatura. Sí, o sea, Vargas Llosa me parece que es más independiente a la hora de escribir esas novelas y de hacer una crítica a los autoritarismos, a las dictaduras latinoamericanas. Tenemos García Márquez, que Vargas Llosa dice que no es un intelectual, pero él publica El Otoño del Patriarca, por ejemplo. O sea, son novelas muy políticas. Pero es muy mal la novela, ¿no? Pero bueno, entonces quiero hacer estas dos preguntas para que avancemos, porque estas son dos preguntas importantes y están relacionadas. Primero hemos dicho cómo un intelectual se asocia a una posición moral, ¿no? Quiero insistir en eso. Pero cuando hablamos de intelectuales es inevitable que hablemos de una élite. Estoy volviendo al concepto restringido. Élite porque necesitas una formación académica. Tú tienes un doctorado, cualquiera tiene un doctorado. Entonces, estamos hablando que esa élite debe ser moralmente buena. O sea, una élite que su formación académica le permite sentar una posición moral, ¿no? ¿No crees que con esta definición le estás diciendo al pueblo, sobre todo a la gente de pie, que son incapaces por su propia razón de conducirse adecuadamente y que necesitan una guía moral para saber qué es correcto y qué es incorrecto? Yo no estoy de acuerdo con esa posición elitista del intelectual. No es que no es que sea una posición elitista, es decir, él, por su formación, constituye una élite. No élite como se entiende en El Salvador, porque en El Salvador élite se entiende el empresario, más el concepto europeo. Es decir, tú tienes una formación que no la tiene el resto del mundo. A partir de esa formación, tú intervienes en la sociedad y le estás diciendo esto es lo moralmente correcto, no hay que talar los árboles por tal cosa. Yo tengo toda esta formación que me permite dar esa posición moral. ¿No crees que les insulta un poco a la gente porque le estás diciendo a la gente, mire, ustedes no son capaces por sí mismos de decir lo que es bueno o malo? Tienen que tener un guía moral que les diga esto es correcto o esto es incorrecto. O sea, evidentemente que decir que el intelectual va a guiar a la población de esa manera es una posición elitista y evidentemente es ofensiva. Pero yo acabo de poner el ejemplo de los indígenas de la Amazonía, pero también podemos encontrar a los indígenas lencas en Honduras que defienden el río, o los indígenas en Guatemala, que tienen suficiente capacidad para pensar en su propia situación sin que venga un intelectual de la ciudad, por ejemplo. Excluyamos eso. O sea, yo no digo que va a haber un movimiento social y los movimientos sociales tienen la legitimidad de defender lo que quieran, pero estamos en la figura del intelectual. El intelectual es lo que le da peso. No es lo mismo que un grupo indígena se manifieste frente a presidencia y nosotros, bla, bla, que venga un intelectual y que te ponga razones a ese movimiento que le da mucho peso. Ese es el papel del intelectual. Voy a poner un ejemplo. Vino una socióloga guatemalteca indígena maya, Gladys Ulzul, y justo tuvimos esta conversación, porque dice, bueno, vienen los intelectuales urbanos, de esos que tienen formación, que no sé qué. Claro, ella tiene un doctorado. Es un poco contradictorio también. Claro, no, porque ella dice, también aquí tenemos, hay intelectuales mayas, o sea, en la comunidad hay una reflexión colectiva sobre nuestra propia situación económica, social, política, sobre cómo conservar el agua, sobre cómo encontrar soluciones comunes a nuestros problemas. Eso es un espacio intelectual y no está necesariamente ligado a la academia, como lo entendemos, donde están los eruditos, donde están las personas que poseen muchos títulos. Es un ejercicio intelectual de base de la comunidad, desde abajo. Entonces,
Lo intelectual, así como yo lo entiendo, no tiene que ver con esa visión de quien ha estudiado en la universidad, porque los campesinos, los indígenas, conocen también su contexto social y son capaces de encontrar soluciones. Por ejemplo, la posición esta de que vienen el equivalente de los intelectuales consultores de los organismos internacionales que van a decirle a una comunidad determinada cuál es la solución a sus problemas, es una forma muy colonial de justamente querer encontrar soluciones desde afuera. Sí, Danilo, pero es que ahí no estamos ampliando el espectro. O sea, yo lo que te decía, tú mismo estás en este espacio porque eres parte de una élite. Pero yo quisiera añadir a esto, Emilio, ¿quién es el que le da la legitimidad a la voz? Para mí eso es lo importante, porque, por ejemplo, en administración empresarial, el empresario puede decir, este va a ser el director de recursos humanos, este va a ser, pero al final, ¿quién va a tener la legitimidad? Quizás va a ser alguien informal dentro de la organización el que va a tener la legitimidad y que los demás van a seguir. Entonces, ¿quién le da esa legitimidad o cómo se adquiere esa legitimidad? Yo estuve en Costa Rica, por ejemplo, con gente que era de premios Nobel de Paz y eso, y una voz muy fuerte era la Rigoberta Menchú, por ejemplo. Sí, a mí me parece que en diferentes sociedades y comunidades la figura del intelectual tiene una representación diferente y hace un ejercicio distinto de esa función intelectual. En muchas sociedades es el sabio, por ejemplo, quien es la guía moral de la sociedad. O sea, no necesariamente tiene que ser alguien que ha pasado por la academia, porque puede pasar por la academia y no ser un intelectual en el sentido que lo estamos hablando. Sí, pero se necesita esa formación, Daniel. No, se necesita la educación, desde luego que se necesita. Entonces, yo lo que veo ahí es cierta hipocresía, ¿no? O sea, quizás esa hipocresía te la quitas cuando defiendes una posición moral justa, pero al final es una élite buena, ¿no? Por esa posición moral que están defendiendo. Bueno, no quisiera entrar en que haber pasado por la universidad es bueno, o sea, porque tengas un título, eso no te hace bueno o malo per se. Yo estoy diciendo pero tener acceso. Tú tienes un doctorado. Estás en este espacio porque tienes un doctorado y no todas las personas tienen un doctorado. Entonces, siempre estamos hablando de una élite y no lo digo en sentido peyorativo, ni negativo, ni nada. La diferencia que el intelectual entendido en estas concepciones es que esa élite, tú que tienes un doctorado, defiendes posiciones morales, ¿no? Eso es lo que te hace a ti intelectual. A mí no, porque yo no voy a defender una posición moral. No me interesan las posiciones morales, ¿no? Pero a eso me refiero yo. Te voy a poner un ejemplo de un pedagogo brasileño, Paulo Freire, por entrar en el terreno educativo. Él justamente habla de cómo se ejerce la pedagogía popular, la formación. No es el profesor que sabe que va a depositar en unos recipientes el conocimiento. Es una relación dialéctica, porque dice él, las personas, nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo, dice Paulo Freire. Todos sabemos algo, ignoramos otra cosa, más allá del conocimiento estructurado, el conocimiento organizado que puede dar el sistema educativo. Entonces, él desarrolla unos planes educativos o los planes de alfabetización también. De los años 60, por cierto. De los años 60, en Brasil, en Chile, en diferentes países de América Latina, que conllevan una participación activa de los educandos. No es una posición pasiva, no es alguien que está arriba, guiando en el sentido de depositando unos conocimientos en alguien que está vacío completamente. No, se están alimentando mutuamente en esa relación dialéctica, en esa relación de diálogo, o sea, dialéctico en el sentido de diálogo, y es una relación intelectual. Ahora, quienes trabajamos en una universidad o en una escuela, deberíamos asumir esa posición horizontal, más allá de que el sistema educativo se estructura verticalmente. Y es un reto para el rediseño del sistema educativo en su conjunto. ¿Cómo hacemos que sea una posición horizontal de los actores que están participando
y no la idea, el profesor como autoridad, como si fuera un general del ejército. Venía a contradecir la idea de la tabula rasa, Freire, que dijo esto ya no puede funcionar así. Bueno, exactamente. Ya se nos ha ido casi el espacio. Es una discusión interesante porque ahí si nos metemos en educación es otro tema, porque para mí la mala interpretación de Paul Freire, es una de las razones porque para mí el sistema educativo anda mal, pero bueno, eso ya sería otra discusión. Y hay otros educadores muy interesantes, Rabindranath Tagore, por ejemplo, de India, que también Premio Nobel de Literatura, que también participó activamente en la educación. Y hay más pedagogías liberadoras que vale la pena discutir, que a veces de las cuales no se habla mucho en el país, porque no es una posición necesariamente moral, o si quieres de moral pública, pero la horizontalidad, la relación igualitaria, es muy importante. Bueno. Obviamente puede haber alguien que diga, no, yo estoy de acuerdo con la desigualdad de la sociedad, la jerarquía es natural, y entonces, bueno. Esto es otra discusión para otro programa. Para mí, cualquier persona debería tener acceso a la educación. Y hay países donde la educación pública es muy fuerte, y cualquier persona, independientemente de su condición de origen, puede tener acceso al a un sistema educativo de calidad. Y hay otras sociedades donde la educación más bien tiende a profundizar las desigualdades. Bueno. Y obviamente no y se pierden talentos, porque si tú estás hablando, ¿quién va a ser el intelectual? Están fenómenos como ese jovencito de la India que resultó ser uno de los más prominentes genios matemáticos de nuestra época. Entonces, si no se le da el acceso a todas las personas, vamos a perdernos de muchos talentos y de mucho potencial. Bueno, ese sería ya tema para otro debate. Sí. Gracias, Danilo, por asistir a Encuentros en nuestro último capítulo de la temporada. Muchas gracias también, Elizabeth, por acogernos aquí en la radio. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.